Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre de Dios Padre Celestial, en el nombre de Dios Hijo Jesucristo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, y en el nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, vamos a hacer la oración de consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, conforme nos lo solicitó en Cova de Iría, Portugal, en Fátima, para que la consagración realmente se dé. A veces no hablamos por pena, pero las cosas tienen que quedar denunciadas conforme nos lo dice Dios Todopoderoso en su palabra. Que todo, absolutamente todo, tiene que quedar denunciado, tiene que salir a la luz. Efesios 5, vamos a leer del 8 al 14. Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinad qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Cierto que ya solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza, pero al ser denunciadas se manifiestan a la luz, pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te iluminará Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A la gente no le gusta contradecir ni irse en contra de lo que ha dicho un papa. La Santísima Virgen María, cuando se le apareció a Francisco, Jacinta y Lucía en 1917, fue muy clara y les dijo, el mensaje tiene que ser leído, prácticamente ya fijó la fecha, 1960. Ese era el tope. Ahí estaba el tiempo actuando. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Pues en ese tiempo, a mí que me tocó estar en ese tiempo y que era muy, pero muy amante por un milagro que se había visto en la familia a través de la Santísima Virgen María de Fátima, estábamos todos muy pendientes de la lectura de ese tercer secreto de Fátima. ¿Qué fue lo que se nos transmitió en ese momento? El Papa Juan XXIII, cuando leyó el mensaje, se desmayó. Él andaba acompañado con varias personas en ese momento, pero ¿qué fue lo que él leyó? Que se desmayó. Eso no lo volvieron a mencionar, pero a mí me quedó muy claro que estaba muy pendiente de ese mensaje por el amor que me movía hacia la Santísima Virgen María. Entonces, hubo un incumplimiento, no se leyó el mensaje, simplemente lo archivaron el mensaje, no lo leyeron. Después vino Pablo VI, tampoco lo leyó, también se lo presentaron, no tengo conocimiento de qué pasó con él cuando le presentaron el mensaje, pero él tampoco lo quiso leer. Después vino el Papa Juan Pablo I, de él no tengo ninguna referencia de que hubiera leído el mensaje. Después vino el Papa Juan Pablo II, sí lo leyó y lo ignoró, pero después del atentado que le hicieron allá en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa solicitó, estando en el hospital, hospitalizado por los 2 tiros que recibió del turco, pidió el tercer secreto para leerlo. Fue una cosa, un detalle muy bonito que le gustó mucho a la gente, que las 2 balas que le extrajeron de su cuerpo, de su carne, pues él inmediatamente dijo que esas balas se las colocaran a la corona de la Santísima Virgen María de Fátima, porque había sido ella
la que había puesto la mano para que una de las balas no atravesara su corazón. Él estaba muy agradecido. Ahí dijo él que iba a cumplir con lo que la Santísima Virgen María había pedido. E hizo una consagración que cualquiera de nosotros puede bajar del Vaticano. Y me da pena decirlo, pero siendo papa y un papa tan importante como fue él, de tanto carisma, no le cumplió a la Santísima Virgen María. Eso lo puede tener en este momento en dificultades, como puede tener a Juan 23 en dificultades para la plenitud de la santidad. Pongo entre comillas, porque fue un pedido directo de Dios Padre hecho a través de su legítima esposa allá en Fátima, y ninguno de los dos papas, como tampoco Pablo VI, le cumplieron. Entonces, yo lo tengo que decir porque pues la voluntad de Dios es que nosotros ayudemos precisamente a las almas del purgatorio. Palabra mal dicha, al espíritu que está en el purgatorio y no ha podido llegar a la morada de Dios Padre Celestial. ¿Cómo le podemos ayudar nosotros? Pues hablando la verdad y no ocultando como hacen muchos. Y lo tengo que decir, todos esos que ocultan y los defienden a capa y a espada, pues se hacen solidarios de esa obra que les retiene para la santidad plena. Hay un mensaje por ahí que yo no sé si será cierto o no será cierto, pero en ese otro mensaje que han hecho todos los estudios de la letra y aseguran los expertos que sí pertenece a Sor Lucía, que es la letra de Sor Lucía y que está con la huella de Sor Lucía, una cosa que siempre alegaron. El tercer secreto no está completo porque le falta la firma. Pues en otra hoja que apareció, tengo entendido, en el 2010, pero que en estos días han hecho mucha bulla con ella, ahí sí aparece la huella. Dicen los expertos, los que saben de eso, que esa huella es de Sor Lucía. Entonces, nosotros tenemos como católicos el deber de ayudar a las personas precisamente a que lleguen a la morada de Dios Todopoderoso. En este caso, dos santos. Pero en esa tercera carta nos dicen que hay uno que tiene la mirada del diablo. Y precisamente cuando Benedicto XVI renuncia, que no lo puede hacer, porque no pueden haber dos papas al mismo tiempo, cae un rayo en la cúpula de la Basílica de San Pedro. Y yo les digo, a todos, analicen las miradas de los diferentes papas, analícenla con la mirada de Ratzinger o ya cuando él es Benedicto XVI, analicen esa mirada, porque esa mirada no se ve una mirada de Dios. Y lo tengo que denunciar. Los sacerdotes no podía uno decir absolutamente nada, porque no, él fue el prefecto de la fe. Yo no podía decir absolutamente nada. Pero si esa hoja, que no ha sido todavía oficialmente publicada por el Vaticano, sino que fue una filtración y le tomaron una fotocopia, yo no lo sé, está denunciando al que tiene una mirada de Satanás, una mirada perversa. El buen pastor hace todo lo que sea por las ovejas, no las abandona. Y una cosa les digo a todos los católicos, cuando Benedicto XVI renunció a su papado, llevó con él a todos los que él representaba. ¿Y a quién representaba? A todos los católicos del mundo.
lo llevó a renunciar a las cosas de Dios. Ténganlo en cuenta. Simplemente lo digo para que sepan hacer las oraciones. Voy a pasar a otro tema. Yo pido en mis oraciones siempre la comunión con los santos. Pero la gente no sabe qué es la comunión de los santos. Varios de los de las sectas, varios protestantes con los que he tenido algún diálogo, ellos no hacen ninguna oración. Ellos simplemente se dedican o leen una cita bíblica y no la leen 2 veces. Que porque al leerla 2 veces ya eso se les convierte en una oración y ellos no repiten 2 veces. Dios nos habla en su palabra. Ya nosotros miramos, la palabra de Dios fue escrita por manifestación de Dios Espíritu Santo que dictó a los profetas, a quienes escogió para poder escribir la palabra de Dios y les inspiró todo lo que tenían que escribir. Ya cuando nosotros entramos a refutar que no hay ninguna comunión con los santos como hacen los apóstatas, los de la secta, los que se dividieron con Lutero en 1517. Empezó Lutero con su rebeldía 1500 años después de nuestro Señor Jesucristo. Y viene este tipo a desaparecer. No se le puede decir ni siquiera persona. Tipo, se lo comieron vivo los gusanos cuando murió exactamente como murió Herodes. Entonces, estas personas niegan esa comunión de los santos. Para ellos no hay santos. Y las iglesias son vacías. Y lo único que ponen en sus templos son unas cruces, no más, una cruz, y no ponen nada más. No hay un solo santo. Y eso también lo reclamo hoy ante Dios con el poder que Él me ha concedido. ¿Cómo? Pablo VI quitó todas las imágenes de todos los santos, todas las imágenes de la Santísima Virgen María, todas las imágenes de nuestro Señor Jesucristo, todas las imágenes de Dios Espíritu Santo que habían en las iglesias por darle gusto después del Concilio Segundo Vaticano a los protestantes. ¿Qué tenían que hacer los protestantes en un concilio que es de los católicos? ¿Para qué los llamaban? ¿Por qué llamaron a los ortodoxos a ese concilio? Por favor, pensemos, analicemos las cosas. Vamos a mirar la cita, una de las citas bíblicas, porque hay varias, que nos refieren a la comunión de los santos. Efesios 6:18, que no se les olvide, Efesios 6:18. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La intercesión con todos los santos. Ahí nos lo dice, orando todos juntos en un mismo espíritu, intercediendo por todos los santos. Cuando Juan Pablo II hizo la supuesta consagración o reunió para la supuesta consagración a Rusia, él no consagró a Rusia. En ninguna parte lo menciona siquiera. Consagró todas las familias del mundo y se fue contra la cita bíblica de Santo Evangelio según San Juan. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 9. Por ello ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor Jesús no oró por el mundo, sino por los que Dios Padre había elegido. Juan Pablo II oró por todas las familias del mundo. O sea, se hizo superior a nuestro Señor Jesucristo. Y no lo digo esto para condenarlo, simplemente para que oremos y le ayudemos a salir de su pecado, porque eso fue un pecado serio. Fue un pecado de desobediencia. Oró por todas las familias del mundo. ¿Dónde
quedó la consagración de Rusia. Y por eso estamos pasando las que estamos pasando. Y hay responsabilidad ahí del Papa Juan Pablo II. Verdadero Papa. Y con un carisma increíble, pero cometió errores y nosotros tenemos que ayudarle. No es hacernos los ciegos y no es taparle, no le tapemos el pecado. Si vemos que una persona pecó, pues oramos por el pecado de esa persona, porque tenemos el poder de orar intercediendo por todos los santos. Y eso es lo que hacemos en este momento. En el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el inmaculado nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, le pedimos que a través de la comunión de los santos nos disponga a todos y cada uno de los santos papas, desde el Papa San Pedro hasta Juan Pablo II, verdadero Papa, a todos y cada uno de los santos apóstoles, a todos y cada uno de los santos cardenales y a todos y cada uno de los santos obispos. Los consagramos para que unidos en un mismo espíritu, como nos lo dice la palabra, todos oremos. Primero que todo, vamos a pedir perdón por el pecado de desobediencia del Papa Juan Pablo II. Le pedimos a Dios el perdón, porque una desobediencia de un pedido directo de Dios a través de su esposa, la Santísima Virgen María. Y en segundo lugar, vamos a pedir que entre todos, con el poder que me ha sido dado a mí desde lo alto, y no puedo mentir, y me ha sido dado todo el poder. A los papas les fue dado la llave. ¿Qué significa la llave? La llave abre puertas. Y a todos los papas, desde el mismo San Pedro, el Señor le dio llave, la llave. Y la llave abre puertas. Entonces, a mí me ha dado el poder de utilizar todas esas llaves de todos los papas de la fe. Algunas son muy grandes y otras son muy pequeñitas, demasiado pequeñitas. Algunas fue difícil encontrarlas para sacarlas del Vaticano. Le voy a pedir al Señor que active todas las llaves que le dio a todos los santos papas y a todos los que no fueron santos, que no las quisieron utilizar. Pues yo sí las recibo y que las active para que abra la puerta. Entre todas esas llaves, con todas esas llaves, abrir la puerta. Y todos unidos, todos los santos papas, todos los santos apóstoles, todos los santos cardenales, todos los santos obispos, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea consagrada Rusia al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Ofrecemos esta alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor, maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había anunciado a nuestros padres,
en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Les pido a todas las santas jerarquías de la Iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su sacratísimo nombre, y en el inmaculado nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, tanto por Juan Pablo II como por Juan XXIII, que desobedeció, por Pablo VI, que quitó todas las imágenes de todas las iglesias, y las iglesias se vieron, o los templos todos, que es la palabra correcta, todos los templos se vieron vacíos, ya no habían imágenes. Y las imágenes han hecho muchos milagros, imágenes que lloran sangre, pero él hizo quitar todas las imágenes, por darle gusto a los protestantes que nada tenían que hacer en el Segundo Concilio Vaticano. Hay muchas atrocidades que se han visto en la religión. Quitarnos las fiestas de las tiendas, quitarnos todas las fiestas santas como el Corpus Christi, muchas fiestas solemnísimas. Las quitaron por darles gusto a los hombres, entrando bajo la maldición de Dios, que nos dice Jeremías 17:5. Así dice Yahvé: maldito sea aquel que fía en hombre y hace de la carne su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y eso es lo que han hecho muchos. Pero nuestro deber, tenemos que ver los errores. Porque es que nos dice, nunca critique a un sacerdote ni hable mal de un sacerdote. Entonces, ¿cómo hacemos oración? Mire los errores tan grandes. ¿Cómo les podemos ayudar? Ese es un error grandísimo. Entonces, por favor, vamos a seguir con la consagración. Ya como parte del amor nuestro, le vamos a pedir a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, a la bienaventurada Santísima Virgen María en su inmaculado nombre. Al Señor Jesús como Señor, Redentor, Salvador, el Rey de la Iglesia de la Fe, que Él consagre al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María a todo América, unidos todos en un solo espíritu, con todos los santos papas, con todos los santos apóstoles, con todos los santos cardenales y con todos los santos obispos. Consagramos, y con el poder que a mí me dio, y utilizando las llaves para abrir y consagrar, y utilizar ese poder de la consagración, consagramos a todo América, a los que se pueda, porque ya les he explicado, no a todos se puede, como nos lo dice los que matan con alevosía en el Éxodo 21:14. Pero el que se atreva a matar a su prójimo con alevosía, hasta de mi altar le arrancarás para matarle. Bueno, esos tienen que ir a la muerte. Los que secuestran. Éxodo 21:16. Quien rapte a una persona, la haya vendido o esté todavía en su poder, morirá. Palabra de Dios. Claro, bueno. A los brujos, brujas, hechiceros, hechiceras. Éxodo 22:17. A la hechicera no la dejarás con vida. A los que maldicen a sus padres. Éxodo 21:17. Quien maldiga a su padre o a su madre morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y recae todas las sanciones impuestas por Dios, que ningún ser humano, ni papa, ni cardenal, ni obispo, por santos que sean, la pueden retirar. Solamente Dios, como lo dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, que lo encontramos allá en San Mateo 19, si no estoy mal, versículo 8, pero puedo equivocarme en el versículo. Entonces, no podemos. Le pedimos a todo el reino de Dios, a todo el santo reino angelical de Dios, nos apoyen con ellos, con estos pedidos, nos den el capital de alabanza necesario para que todo América, los que se pueda, empezando por Colombia, seamos consagrados al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Con el poder que a mí me
fue concedido y unidos en un solo espíritu por la comunión de los santos, yo consagro a toda América, empezando desde Colombia, todo país de América, toda isla que pertenece al continente americano, lo consagro al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Le pido a Dios Hijo Jesucristo, Él como Rey de la fe, consagre al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María a América. Por eso ofrecemos esta alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor, maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Y a través del amor que nos mueve, el amor de Dios que nos mueve por la salvación de cada persona, le voy a pedir a Dios Hijo Jesucristo, en su sacratísimo nombre, consagre cada persona que se pueda de América, cualquiera de las islas que pertenecen a América, donde haya alguna persona que se pueda consagrar, que consagre al Papa Juan Pablo II, consagre al Papa Juan XXIII, consagre al Papa Pablo VI, los consagre al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, junto con todos los que podamos ser consagrados del continente americano, para que la Santísima Virgen María nos lave con el agua lustral, que la Santísima Virgen María nos ayude a encontrar el perdón de todo pecado, especialmente que le ayude allá al Papa Juan Pablo II, al Papa Pablo VI y al Papa Juan XXIII. Que les ayude a encontrar ese perdón para que puedan verdaderamente estar en paz y entrar a la morada de Dios Padre Celestial. Que nos consagre la Santísima Virgen María en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, que es el Paráclito, nuestro defensor, para que nos dé el conocimiento pleno de la verdad y destruya todo el espíritu del error difundido por Rusia por el mundo entero, que lo destruya en cada uno de nosotros los consagrados, y que la Santísima Virgen María, en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos consagre a nuestro Señor Jesucristo, a su pasión, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, para que Él nos lleve, tal como nos lo dice en Romanos 6, del 1 al 11. Y sea destruido totalmente el pecado. Seamos redimidos de todo pecado. Además,
que nos consagre en el momento en que Dios Hijo Jesucristo nos da la libertad. Igualmente nos tenga la Santísima Virgen María cuando fuimos consagrados por nuestro Señor Jesucristo y por el poder que dio a todos los papas. Y ese poder lo dio fue directamente del cielo, que convocara el Papa a todos los obispos del mundo para que entre todos hicieran la consagración de Rusia. Entonces le dio ese poder a todos, absolutamente a todas las jerarquías de la Iglesia, por mandato divino. Entonces, que la consagración que hemos hecho, todos los papas, la consagración que hice yo con el poder que tengo al tener las llaves, abrir esa puerta, la Santísima Virgen María nos dé la libertad, rescatándonos de toda esclavitud en que nos encontramos. Nos están esclavizando a través de la hipnosis, a través de toda la metafísica, a través de todos y cada uno de los desdoblamientos, viajes astrales, metafísica, dianética, programación neurolingüística y cada uno de esos programas del yoga que nos dé la libertad para ser libres hijos de Dios. Y Dios Hijo Jesucristo nos tome en la oración, en unidad, todos unidos en un mismo espíritu. Porque quien se une al Señor en un espíritu será un mismo espíritu, como nos lo dice en Primera de Corintios 6, de pronto 17. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos hacemos un solo espíritu con el Señor. Entonces, que nos consagre a todos y todos en un mismo espíritu, en oración, con todos los santos de la creación entera y todo el santo reino angelical de Dios, de la creación entera, todos unidos en un mismo espíritu, haciendo alabanza para formar el capital de alabanza y que se cumplan estos pedidos, que el Señor Jesús, a través de la oración que hizo Él al Padre y que la dejó escrita allá en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 17, Él nos toma en unidad con Él, en un mismo espíritu y nos entregue al Padre. Cuando Él se une al Padre, se une en un mismo espíritu y nos une a todos nosotros en un mismo espíritu para que el Padre, que es la luz, como lo dice en la primera epístola de San Juan 1:5, que es Dios. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Entonces, que nos una a su luz para derrotar íntegra las tinieblas. Y como nos lo dice en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Él es la verdad. Y como Él es la verdad, que derrote todas las mentiras en nosotros a través de la consagración, de la unidad que haga Dios Hijo Jesucristo, que le pedimos en su sacratísimo nombre, nos una, incluyendo al Papa Juan XXIII, incluyendo al Papa Pablo VI y al Papa Juan Pablo II. Que no les tenga en cuenta esos errores que cometieron, que se los perdone, llevando todo ese pecado con Él a la cruz. Fueron servidores, buenos servidores, pero cometieron sus errores como los cometemos todos los humanos. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Y por eso ofrecemos esta alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor, maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Y cerramos la oración en el nombre de Dios Padre Celestial, en nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo y en nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María.